Tenía dos opciones de trabajar con ustedes hoy. Uno de los textos, que de hecho lo trabajé, lo preparé, pero decidí dejarlo para otra oportunidad, que era sobre la subversión del sujeto. Pero me sedujo más al trabajar todos los escritos de Lacan, es decir, el libro Écrits de Lacan, que en la versión en español es tomo 1 y tomo 2. Me pareció mejor ubicar ese libro y poner tal vez a mi juicio lo que encontré como lo que vendría a ser como determinante en esta obra. Tal vez es un poco largo, le voy a pedir que tengan paciencia, y me voy a detener en cosas que seguramente ustedes han escuchado muchas veces, y tal vez porque tiene que ver con cosas que se volvieron como frases hechas dentro de la obra de Lacan, pero me interesa ver lo que puede ser la lectura dentro de los escritos mismos. Debo decirle además que fue la forma que me introduje al psicoanálisis de Lacan. Yo no empecé estudiando a Lacan con los seminarios, no contaba con ellos, como tantos en Latinoamérica contaba con los Écrits. Me estoy refiriendo al año 73. Poco a poco fueron cayendo en nuestras manos los seminarios, y bueno, debo confesarle que cuando cayeron los seminarios en nuestras manos nos parecía, no sé, agua bendita, porque entendíamos un poquito más. Bueno, entonces quiero decir que encontrarme con los escritos muchísimos años después, más de 40 años, para mí fue una conmoción, y les voy a leer algunas cosas que encuentro que están puestas ahí y que me han servido siempre en mi conceptualización y en mi clínica. Les llamé una lectura de los Écrits de Lacan. No voy a proponer una crítica o un análisis de los escritos, sino una aproximación, arriesgada por si llega a aportar la ilusión de una comprensión equívoca. Esa obra para mí es el fruto de la práctica cotidiana del psicoanálisis y de una reflexión sobre la clínica teorizada en sus seminarios de los miércoles. No debemos esperar encontrar en los escritos la parte trascendental de su extraordinaria enseñanza, pero sí que los lectores podamos percibir allí un índice definido hacia un dominio en el cual algo de la ciencia él intentó transitar. Voy a citar como a modo de comentario simplemente, que en sus 30 años de enseñanza, Lacan se basó en la obra, pongan atención, de Homero, Heráclito, Heródoto, Demócrito, Parménides, Epicuro, Teofrastro, Anaxágoras, las escuelas de los estoicos, los escépticos y Pitágoras, los dramaturgos Sófocles, Eurípides y Aristófanes. De Roma discute con las obras de Lucrecio, Ovidio, Plauto, Plutarco, Plinio, Cicerón, Largo y Tito Livio. Y por la mayor atención se le da el trío formado por Sócrates, Platón y Aristóteles, que combinados estos tres, tiene 31 citas de trabajo en los escritos. Platón y Aristóteles, para ver. Voy a dividir la lectura que hice de los escritos en 3 capítulos. El primer capítulo y determinante le voy a llamar el muro del lenguaje. Parafraseando en parte a Lacan, ya lo van a ver. Esta obra está fundada sobre la necesidad de diferenciar, investigar y delimitar a partir de la experiencia psicoanalítica tal como Freud la fundó, de lo puesto en juego de la realidad psíquica que atraviesa todos los escritos. Ese espacio Lacan lo aborda de un discurso nunca simple, complejo, y que a priori podríamos justificarlo al menos por 2 razones a mi juicio. Por un lado, es un espacio sin centro que nunca reenvía un fundamento único, es decir, que se despliega, por otro lado, un despliegue policéntrico de múltiples niveles de realidades. Y otra de las razones que justifica esto es su barroquismo en la escritura, es decir, tal cual la del inconsciente. Es porque necesita un discurso antitético para justamente delimitar ese espacio. Refiere a la obligación de desmarcarse sin cesar de ideas preconcebidas, léanlo, que podrían engendrar la resistencia del pensamiento que concibe tal objeto que es el psicoanálisis. Lacan rapiñó
a muchos pensamientos en los escritos y se van turnando estas rapiñas. Rapiñó a la filosofía, a la lingüística, a la antropología, a la religión, a la sociología, a la biología, a la psicología e incluso rapiñó al psicoanálisis mismo. Dirá que se trata en efecto para él, Lacan, de salvaguardar el descubrimiento freudiano con las tentativas de recuperación a través de los discursos esos que pone en cuestión. Trata de mantener abierto lo que Freud aportó, que el inconsciente. Reactivar el discurso freudiano es comprender dónde Freud reparó el lugar en el que irrumpió el inconsciente. Ese lugar es la cura por la palabra. Lacan lo toma, es la talking cure. El momento del intercambio de palabras que tiene como principio, ustedes conocen la regla fundamental, decir cualquier cosa a través del encadenamiento de las asociaciones llamadas libres. En 1000 lugares de los escritos, Lacan insiste en este poder fundador de la palabra en la sesión psicoanalítica, al pasar al despliegue del lenguaje por una palabra. Fíjense lo que dice en Función y Campo, en la página 247. Esa palabra que está vacía, cito a Lacan ahora, reenvía, sin embargo, el sujeto que la profiere. Fin de la cita. Es imposible evitar al lenguaje al leer los escritos, porque en una cura psicoanalítica ocurre un acto de lenguaje, el que engendra la palabra tanto del analista como la del analizante. Cuando se descuida eso, de veras fallamos en la verdad del psicoanálisis. Si procuramos un soporte en lo que acontece, cito a Lacan, más allá del muro del lenguaje, fin de la cita, si buscamos un soporte en lo que acontece más allá del muro del lenguaje, ya sea la biología, fisiología, o la sociología, o la psicología y sus imágenes, vamos a fallar al lugar de la verdad de lo que podríamos llamar, lo que él intentó llamar la ciencia psicoanalítica. Lo que hay que pensar son soluciones de continuidad y cortes de ese espacio, con el fin de justificar los efectos descubiertos y desplegados por el propio psicoanálisis. En efecto, su objeto no está centrado y nunca expuesto de modo lineal en su progreso. En tal o cual capítulo, cualquiera sea el punto que ustedes elijan o escogen, o en cada una de las etapas lógicas, no cronológicas, lógicas que se puedan leer en los escritos, se van a develar la palabra, el lenguaje, la cura, el sujeto y el deseo. Eso es claro, hasta el año 1966. Segunda capítulo, que le llamo lo simbólico, lo imaginario y lo real en esta época, hasta el 66. No estoy hablando de lo imaginario, lo simbólico y lo real en la década del 70, 73, 74 en adelante. Lógicamente la obra de Lacan se abre, lógicamente, dije no cronológicamente, se abre con el estadio del espejo, el primer tiempo de lo que él llama en ese momento la estructura, que se articula en 3 niveles, simbólico, imaginario y real. A esos 3 primero trata de distinguirlos, un esfuerzo tremendo hace, trazar su partición y luego pensar en su relación. Lacan a menudo emplea aquí términos como, por ejemplo, supremacía y precedencia para estos 3. Más científicamente podríamos también hablar de determinación, producción o lo que él nos enseñó, engendramiento de uno por el otro. Vayamos pues a la fase del espejo para ver cómo Lacan hizo el reparto entre ese imaginario y ese simbólico, esos. Esta fase en su concepción lleva la marca del momento de la historia del psicoanálisis y de la psicología de donde él lo sacó. El espíritu de los trabajos de Vallon, W-A-L-L-O-N, sobre el comportamiento del niño de los 6 meses a los 3 años, delante del espejo, y el problema del desarrollo de la experiencia del cuerpo propio. Sabemos que gracias al espejo y a la imagen especular que el niño adquiere, después de los 6 meses, una representación visual del cuerpo propio. Lo importante a retener de estos trabajos, además del hecho de la diferencia del comportamiento del hombre y el animal delante del espejo, es el hecho que el niño reconoce la imagen especular de otro antes que la suya propia. Mientras que hacia los 4 o 5 meses el niño distingue la imagen del adulto de su modelo real, es solo hacia los 8 meses cuando la adquisición de la imagen especular del cuerpo propio puede estar establecida. A esta edad, dice Wallon, el niño ve una clase de ilusión de doble. Él cree que está a la vez allí donde se siente, es decir, al lado de las sensaciones anestésicas de su cuerpo propio, y al mismo tiempo allí donde se ve, en el espejo.
Para él y hasta el año, la imagen tiene la misma realidad que el cuerpo. Entonces, esta imagen especular induce en el niño un júbilo que demuestra su interés por ella. En ese proceder, Lacan descubre lo siguiente, que, lo cito, es una identificación en el sentido pleno que da el análisis a ese término, a saber, la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen. Fin de la cita. Entonces, esta identificación a la imagen de otro es propiamente una alienación, en la medida que ella asegura la captación del sentimiento de sí en una imagen que no corresponde en nada a la sustancia real del niño, sumida todavía en la impotencia motora y la dependencia del adulto. Existe en efecto en el sujeto una premaduración del nacimiento, ya que anatómicamente el sistema nervioso piramidal todavía no está mielinizado y fisiológicamente la coordinación motora necesita de un periodo más largo para realizarse. Podemos leer aquí la fuente de una distinción fundamental, la del sujeto y la del yo, no la del je, la del moi en francés, la del sujeto y la del moi, la del yo. En efecto, desde ese instante no es posible reducir el ser del sujeto a la instancia imaginaria del moi. La fase del espejo es, en efecto, cito a Lacan en el artículo del estadio de espejo, lo cito, la matriz simbólica donde el yo se precipita en una forma primordial antes de que se objetive en la dialéctica de la identificación en el otro y que el lenguaje la restituye en el universal su función sujeto. Pero lo que Lacan explora primero no es la estructura de este yo en su constitución, sino la relación que mantiene con esa imagen exterior a él y que lo coloca en una situación, lo cito, también en el estadio del espejo, una situación de discordancia con su propia realidad. Distingue Lacan cuidadosamente el yo voy a hacer tal cosa, el sujeto y el moi, que es el moi es la instancia psíquica. Lo que pertenece al yo es lo que está desplegado en el sentimiento de sí, es la relación con el otro. El discurso constituido donde la conciencia será siempre para Lacan secundaria, caída, ilusoria, errática e imaginaria, frente a la verdad del orden simbólico del sujeto del inconsciente. Es a propósito de eso que él habla siempre de supremacía, de precedencia de lo simbólico sobre lo imaginario. Se le caracteriza, lo cito, por su función de desconocimiento, fin de la cita, delante de lo que lo constituye y no como lo postula toda la corriente psicoanalítica del yo, como la superficie donde la realidad y el medio ambiente habrían puesto su impresión. Lacan se esfuerza por situar el psicoanálisis en el inconsciente, en todos los escritos. El moi lo es, en efecto, lo cito, el lugar de las identificaciones imaginarias del sujeto. El yo, no es constituyente, sino constituido, y no es trascendental, sino trascendido. Voy a citar a Lacan lo que desarrolló en las cosas freudianas, y dijo, hay un paralelo entre la cosa y el yo en el universo del discurso, y dice, el yo tiene para el discurso del inconsciente el mismo papel que la cosa en el discurso cotidiano. Ambos, la cosa y el yo, son medios de la palabra. Esto plantea el problema, a mi juicio, ¿no?, del estatuto de ese discurso que se intercambia en el diálogo analítico. Ello no es precisamente reductible al discurso del yo, ya que si hay un discurso que se hace oír en el análisis, es el discurso del inconsciente. Lacan no habla aquí de lenguaje y de discurso metafóricamente, sino que el inconsciente actúa como un lenguaje. Recorta y articula significantes, según una economía de las diferencias. Hay pues un discurso del inconsciente, por lo que el sujeto es distinto del yo. Este sujeto se sirve precisamente de los fragmentos del yo. Es como si la fase del espejo no se hubiera efectuado. Él pulveriza su unidad imaginaria en elementos significantes que se van a articular ¿en qué? En síntomas, por ejemplo. Pero aquí Lacan expone este movimiento complejo, el encuentro del deseo de este sujeto inconsciente con la pasión propia de este yo por la unidad imaginaria y alienante,
que es precisamente la imagen del otro. Por esa imagen el sujeto también se apasiona y va a ver arrebatada su palabra por el yo unificado que utiliza para no oírlo. Todos los objetos del deseo del sujeto son entonces, dice Lacan, atados al deseo del otro. Es decir, que ellos van a aparecer en un espacio estructurado por la visión de la fase del espejo, es decir, como objetos característicos del mundo humano. Aquí es donde se instala en el sujeto un corte fundamental, ya que para que sea posible la identificación narcisista a la imagen especular, hace falta la mirada y el deseo de la madre. Para que la identificación especular se realice, hace falta la intervención de la palabra que venga en cierto modo a confirmar lo bien fundado del reconocimiento hecho por el sujeto. Veremos que este plano es simbólico e indispensable para lo imaginario. Introduce una iansia irreductible en la imagen de sí, iansia que introduce el sujeto en una búsqueda sin salida. Es pues en el otro que el deseo busca sus objetos, el otro que él es y al mismo tiempo yo. Este yo que se hace el objeto de amor del narcisismo primario y que reemplaza el autoerotismo centrado sobre los fragmentos del cuerpo fragmentado, indistintos, ya que esos pertenecen al sujeto o al otro. Hay allí entonces una clase de encuentro primordial con otro que excluye el altruismo, porque precisamente este objeto parcial que desea el sujeto lo pone con el otro en un estado de tensión agresiva. Cito a Lacan: ¿es tú o yo?